Bueno, ahí ya creo que va. Bueno, bueno, bienvenidas de nuevo. Hola, Micaela. Introduciendo un poquito en lo que le estaba comentando al resto de las participantes. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo, por asistir acá. Encima en un día feriado, ¿no? Así que doble, eh, quiero valorárselo doblemente, ¿no? La idea del taller de hoy, avanzo un poquito más, es que puedan conocer un poco a qué me dedico, ¿no? Yo soy, bueno, licenciado en psicología, recibido de la Universidad de Flores, me especializo en lo que sea el área de psicoterapias infanto-juveniles, trabajo más con población de lo que se llama niños, niñas y adolescentes. Eh, Soy docente también en cátedras de la Universidad de Flores, de donde me recibí, y actualmente soy terapeuta de las instituciones que no sé si las conocen, de, bueno, de CEPIM y de TCM. CEPIM queda en Villa Madero, en Ciudad Madero, provincia de Buenos Aires, y TCM en Mataderos, en Capital Federal. Y bueno, y acá también, algo que me parece también copado, siempre dejar mi Instagram, ¿no? Donde suelo subir contenido para padres y desafíos de hoy en día y algunas herramientas útiles para que se puedan llevar de manera libre y gratuita. En psicología para millennials, ¿no? Ahí después igual me lo pueden pedir, pero bueno, me resulta importante también resaltarlo. Avanzó. Bueno, la idea de hoy es que sea un taller libre y dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que no quiero que sea una clase donde yo solamente empiezo a dar contenido, ¿no? Me pongo técnico, para nada, no se preocupen en eso, que quiero ser bien criollo, quiero ser bien específico y que se entienda lo que vamos a ir charlando, pero que ustedes también puedan animarse a preguntar lo que deseen, que se animen a comentar lo que deseen y que se desmuteen cuando quieran del micrófono en cualquier momento, ¿no? Si quieren sin pedirme permiso también, porque me interesa también poder escucharlas, poder comentarme, a ver qué problemáticas tienen principalmente o qué les gustaría también a ustedes aportar, ¿no? Acá estamos todos aprendiendo, así que todos tenemos algo para aportar y es la idea un poco de este taller, ¿no? No solamente que sea gratuito, sino que sea abierto, donde todos aprendamos algo del resto. También si hay algo que quieran que repite o vuelva a comentar, me avisan y lo hago sin problemas. Bueno, como segundo, bueno, un poco ya los adelanté en el formulario y en el inicio, que vamos a hablar un poco sobre qué es comportamiento en niños, ¿no? Qué es conducta y a qué llamamos también comportamientos problemáticos. Desafíos para las familias de hoy en día, poder actualizarnos un poquito, bueno, cuáles son los principales desafíos que hoy en día se está encontrando cada vez más, no solamente acá en Argentina, sino también a nivel del mundo, ¿no? Que se puedan llevar una herramienta efectiva, a casi, diría casi al final de la clase, y bueno, y hacer un cierre y una propuesta final también, ¿no? Algo también que les quería comentar que van a ver solamente al final, así que eso. Hasta acá se entienden un poco la idea del taller, ustedes cuando quieran se desmutean y me comentan lo que deseen, que es un poco la idea del taller. Avanzamos. Bueno, quiero arrancar entrando un poco en lo que es la conducta y un testimonio de esto no es una madre de verdad, sino que es un caso ejemplo que se suele escuchar mucho cuando vienen a consulta, ¿no? Con motivo de consulta de que, bueno, que sus hijos o los chicos tienen algún comportamiento problemático y suelen decir algo parecido a esto, ¿no? Madre de Santi, 7 años, dice, está distinto a su hermano mayor. Si lo hubiera tenido a él primero, no hubiese tenido otro hijo. Nunca hace lo que le pido, desobedece casi todo el tiempo. Si no quiere hacer algo, no hay manera de conseguir que lo haga. Además, siempre está protestando por todo. Y se pone agresivo si se le lleva la contraria. Cuando no está cómodo en una situación, grita y tira patadas. Agota la paciencia de cualquiera. Y al final, nosotros mismos acabamos o bien gritando más con él que él, o bien cediendo para que nos deje en paz. Descubrimos que miente mucho. Además, el profesor nos dijo que no lleva los deberes hechos, que no hace las tareas tampoco en el colegio, y también es agresivo con él y con los otros niños. El pediatra y el psicólogo nos han recomendado que seamos más estrictos poniendo límites, pero da la impresión de que nada con él funciona. Bueno, como les decía, este texto que acabé de leer describe un poco algunos comportamientos que suele preocupar a muchos padres hoy en día, ¿no? En alguna medida se suele observar esto, algo parecido así. No sé si ustedes observan algo parecido, lo pueden comentar acá o se pueden desmutear.
No sé si ustedes vienen también porque les pasa algo también con sus hijos o con sus hijas, ¿no? Sí, a mí me pasa algo parecido Ujú. con mi hijo. Está bien, Ivana. ¿Qué por lo general es algún desafío así parecido o algo parecido o algo Y el tema diferente por ahí también? Mm, como de la manipulación en la casa, de que él se pone a gritar, a llorar. Sé que en la escuela, en otros ámbitos no lo hacen, mm, pero sí cuando estoy yo presente, él hace eso, de gritar, llorar o decir no, me siento triste si vos haces esto. Entonces tal sí, cual, eso es como lo que vivo. tal cual, se entiende como que se termina así haciendo lo que termina queriendo ella, ¿no? Entonces sí, 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 sí. Bueno, un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? En principio quiero arrancar que en términos generales se suele ver y se suele observar, ¿no? Y en todas las épocas también, que los niños suelen presentar, como bien dice ahí, dificultades para obedecer, ¿no? Eh, con esto, con dificultades para obedecer, me refiero a dificultades para, por ejemplo, hacer sus tareas escolares, cooperar o incluso respetar ciertos límites que los adultos les ponen en algún momento de su vida. Muchas veces, a veces estos problemas son transitorios, ¿no? Que los padres pueden manejar por sí mismos, pero otras veces son problemas más intensos y persistentes, ¿no? Más difíciles de poder cambiar y terminan generando cierta frustración e impotencia en los padres, ¿no? Se suele observar también eso. Eh, a su vez también estos comportamientos transitorios suelen aparecer en otros ámbitos que generen frustración en, por ejemplo, el colegio, ¿no? Que es uno de los ámbitos también donde son más importantes también del chico, además del hogar y de la familia. El ambiente del colegio también suele ser un lugar y ahí es donde también suelen aparecer a veces los pensamientos, digo, los comportamientos. Pero lo que sí sabemos hoy en día es que estos problemas, sea de cual fuere, generan cierta frustración y se genera cierta impotencia y bueno, a veces los padres se sienten como dificultadas un poco su vida familiar, ¿no? Y el desarrollo del niño. En cuanto a otros ejemplos de comportamientos, algunas veces se puede observar las siguientes características. Impaciencia, por ejemplo, no ser capaz de esperar ni de respetar turnos, dificultad para estarse quieto, cambio constante de actividades o dificultades para concentrarse o para escuchar a otros, ¿no? Entre otros tantos comportamientos, si quieren también agregamos otros comportamientos un poco más severos, a veces se puede también encontrar gritos o insultos o patadas, romper objetos o incluso pegar, ¿no? Compañeros o adultos. Eso también entra dentro de lo que llamamos comportamientos problemáticos. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué los niños se comportan así? Es un poco lo que quería traer acá en cuestión a la mesa. Em, Se suele observar mucho que es habitual y realmente es bastante lógico que los padres y las madres se pregunten por qué los niños se comportan así. Y la realidad es que para los terapeutas no es una respuesta sencilla, ¿no? Porque las causas pueden ser distintas, diversas, depende de cuestiones de las características del chico, de la familia, del momento actual que estén pasando, o de lo cultural también, ¿no? Y de la sociedad también. Pero bueno, pasemos a hablar de algunas posibles causas, ¿no? En principio, se sabe que los niños, sobre todo cuando son muy niños, se puede observar que difieren mucho en su temperamento, ¿no? Desde muy pequeños. Con esto me refiero a niños, hay bebés que suelen ser un poco más activos, más impulsivos, con más cambio de humor, más emocionales y también menos adaptables, ¿no? A las diferentes situaciones o a los cambios de actividad a otras, ¿no? Por ejemplo, pasar de jugar a la Play o a la tablet o el celular o el dispositivo que queramos poner a lo que sería hacer una tarea, por ejemplo, suele ser difícil que el chico se adapte a eso y bueno, se genera bastante quilombo, ¿no? Pero bueno, esto suele ser una de las cosas principales, la diferencia de temperamento. Un ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, cuando uno observa en dos niños, supongamos que dos niños que tienen la misma edad o los mismos meses, ¿no? 15 meses, hablemos de niños bien pequeños. Supongamos que están jugando, están corriendo en un parque, en una plaza, y se caen, ¿no? Mientras corren. No se hacen daño, pero uno de ellos quizás se le levanta, se ríe, se caga de risa y sigue corriendo y sigue jugando y no pasó nada.
y otro por ahí se queda ahí tirado en el piso y se pone a llorar, ¿no? Empieza a gritar y pide por los padres. Esto es básicamente, este ejemplo es lo que le explicaba de estas formas diferentes de reaccionar, que a veces se deben a diferencias de temperamento. Y es importante tener en cuenta porque es cierto que hay niños que son más difíciles, ¿no? Que tienen temperamentos más difíciles. Esto quiere decir que son más activos, más impulsivos, más fácilmente irritables, más impacientes. Y bueno, estos niños entonces van a tener más probabilidades de tener dificultades para aprender las normas, para obedecer y para poder respetar los límites que los adultos les ponen, ¿no? A veces también es probable que estos problemas de conducta lleguen a manifestarse también en otros ámbitos. eh, por eso es importante en otros ámbitos como colegio, por ejemplo, donde hay maestros o profesionales también, a veces hay psicopedagogas o algún gabinete pedagógico, o incluso con terapeutas, hay chicos que también ya van a terapia. Es útil, muy útil, que los padres y el niño puedan trabajar en conjunto y cooperar con las otras personas, ¿no? De los otros contextos, ¿no? Tanto en el colegio como con el terapeuta. Pero bueno, esto por un lado, ¿no? Esta es una de las razones. Sumado también al temperamento del niño, tenemos más desafíos que están por fuera del propio niño también, y esto es importante poder resaltarlo, que tienen más que ver con el contexto sociohistórico que hoy en día estamos viendo, ¿no? Actualmente. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Sí, San Domingo. Buenísimo, Ivana, me alegro. De última, si quieren, vayan comentando abajo en los comentarios o lo que deseen. Bueno, pasamos entonces al siguiente tópico. Otra de las causas importantes también a tener en cuenta es el desafío hoy en día que hay en las familias de hoy en día, ¿no? Realmente ser padres y madres hoy en día exige una dosis extra por ahí de más energía, de más supervisión, de más paciencia, sobre todo si los niños y las niñas cuentan con las características que mencionamos anteriormente, ¿no? Con esto del temperamento, ¿no? Pero bueno, también es importante tener en cuenta el contexto y la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? En este 2025, donde se le agrega otro extra de dificultad. Y no es que en realidad el problema o algo mal están haciendo ustedes, sino que es que el mundo cambió profundamente, hay nuevos desafíos diferentes a otras épocas y les exige más que nunca como padres poder adaptarse a eso, ¿no? Sin saber mucho cómo hacer, ¿no? O cómo decirles cómo hacer. Entre las principales razones que se encuentran son estas que vemos acá, ¿no? Que ha cambiado en el contexto social en la época en la que vivimos. Bueno, el ritmo de vida acelerado, se suele ver que hay más jornadas laborales más extensas, más apuradas, más aceleradas, o una hiperconexión a la tecnología, o falta de tiempo de calidad y dedicarse tiempo a uno mismo, porque uno está a los movimientos constantemente trabajando, ¿no? Los niños también entran en esto, ¿no? También van aprendiendo de esto. Sobre información y ruido, ¿no? Consejos a veces contradictorios dentro de las redes sociales o dentro de los canales de televisión y esas cuestiones, que a veces idealizan determinados temas o a veces van con explicaciones que van un poco alejados de lo que serían las explicaciones más basadas en la evidencia, ¿no? Bueno, crisis de autoridad. Antes por ahí se suele decir que la figura parental se respetaba más casi de manera automática y hoy en día la autoridad se debe construir y se debe esforzarse un poco más. Individualismo social, exposición a estímulos placenteros inmediatos. Esto es, por ejemplo, todo lo que es, bueno, pantallas, celulares, plataformas de streaming, modas, redes sociales, TikTok, YouTube y esas cuestiones, ¿no? Los chicos reciben en estas épocas cada vez más cantidad inmediata de estímulos para lo que por ahí todavía no están emocionalmente o cognitivamente preparados, ¿no? O acostumbrados. Pareciera que en estas épocas no está permitido aburrirse un poco, sino que todo el tiempo todo tiene que ser inmediato y placentero, ¿no? Y esto a los chicos también cierta esto de los chicos también tiene cierta influencia también, así que es algo importante tener en cuenta, ¿no? Que también nos influye también hoy en día a nosotros también, ¿no? El tema de las redes sociales, el tener todo ya, la comida rápida, los tiempos acelerados y esas cuestiones. Y otra de las razones es también las altas expectativas también.
estas presiones que a veces pone la sociedad o el entorno, de que, bueno, de que hay que ser, siempre hay que estar al 100% para los chicos, hay que ser padres perfectos, los hijos tienen que salir exitosos, qué es el éxito también, ¿no? ¿Qué significa ser un hijo exitoso? O también el tema de las familias modelos también, ¿no? Que suele ser algo también que se suele a veces por ahí ver en Instagram o en las redes sociales, que se ve en las redes sociales, se suele como postear las cosas que van bien, o la felicidad, o los buenos momentos en calidad en familia, cuando en realidad también pasan otras cosas, ¿no? Otros momentos negativos, más momentos más tormentosos en la familia, y eso no se postea, ¿no? Sino que yo solo muestro en las redes sociales eh, lo que quiero que se vea, y lo otro que también es realidad no se ve. Pero esto a veces es peligroso, y también para los chicos entender que a veces lo que se ve en las redes sociales no es la realidad, sino que puede causar que se cree de pronto un ideal inalcanzable de que genere culpa o frustración, ¿no? De pronto todos son felices, o todos la están pasando bien, o todos tienen éxitos con sus hijos, y yo soy el único o la única que está teniendo problemas, ¿no? Entonces acá entra también de nuevo la mente haciendo de las suyas también, ¿no? Y autocriticándonos y tirándonos estos mensajes. Así bueno, capaz que algunos de estos enunciados que están acá entran en parte de su vida, o capaz que no, pero que sepan que esto es algo también que se está viendo a nivel de nuestro país, pero también a nivel mundial, ¿no? Y en otros contextos, sobre todo en los países más de las sociedades más occidentales, por así decirlo. Así que bueno, dicho todo esto, la pregunta es, entonces, ¿cómo nos vamos a sentir que a veces esto nos supera, ¿no? Realmente están a veces las madres y los padres, las familias de hoy en día están haciendo una tarea enorme, ¿no? Entre todas las razones que di recién, los desafíos que hay, eh, y a su vez también por ahí se cuentan con muchas presiones también, más que nunca. Justamente criar es bastante difícil, pero las épocas de hoy en día, más si el temperamento del chico es bastante difícil, ¿no? Bueno, eso agrega una dosis extra de dificultad. Por lo tanto, de este lado un poco más se justifica lo que sería aprender o necesitar de ciertas herramientas concretas, sencillas y efectivas. Y con efectivas me refiero a basadas en la evidencia, ¿no? Basadas en investigaciones, en psicología infanto-juvenil, que han demostrado que efectivamente funcionan, que generan cambios en el comportamiento de los chicos y también en el comportamiento en las dinámicas familiares. Así bueno, avanzando un poquito más en alguna de estas herramientas, la buena noticia es que, ¿qué se puede hacer ante este panorama? Es que tenemos nuevas herramientas, ¿no? Efectivamente sí, estas herramientas son sencillas, la verdad que se pueden aprender, son habilidades, a mí más que herramientas me gusta llamarla habilidades, porque se pueden aprender, ¿no? Porque se pueden entrenar, se pueden ensayar y se puede lograr, ¿no? Efectivamente lo que queremos lograr, ¿no? Que es el cambio en los comportamientos problemáticos de los chicos. Así que quiero pasar a mostrarles algunas herramientas que se suelen usar, ¿no? O que están bastante buenas, están bastante geniales, y me gustaría dejárselas un poquito. No, obviamente no vamos a ver todas, sino que vamos a ver una, pero me parece copado poder mencionárselas también. Nosotros lo que vamos a buscar, obviamente, con los chicos, por lo general lo que buscamos los terapeutas infantos juveniles y poder charlar con las familias, es básicamente poder aumentar comportamientos positivos, ¿no? Buenos comportamientos. Con esto entra todo lo que sería categorías de buenos modales, hacer los deberes, hacer actividad física, acostarse en horarios adaptables, ayudar en el hogar, ¿no? O relacionarse socialmente. Y con comportamientos negativos, bueno, no hace falta que se lo diga yo, seguramente ustedes bien saben cuántos hay, pero bueno, de nuevo, como había mencionado, bueno, ejemplos de lanzar objetos, revolear cosas, responder de manera por ahí sin tanto respeto, ¿no? Con insultos o gritos, o no poder tolerar la espera, sino que cumplirse con sus demandas de manera inmediata, ¿no? Bueno, con estas herramientas, básicamente, lo que se busca enseñarle a las familias es que todas estas cosas que vemos acá, que es el castillo de la educación, todo esto es lo que podemos hacer para poder promover una crianza efectiva y mejorar los comportamientos y la dinámica familiar dentro de nuestras familias, ¿no? Arrancamos por acá, no sé si se llega a ver, cualquier cosa me avisan y aumento un poquito el tamaño.
o ustedes mismos también lo pueden hacer en el Meet. Ahí está, ahí agregan un poquito. Bueno, básicamente el castillo siempre arranca con una base, ¿no? Que encontramos estas habilidades como es prestar atención, animar, compartir tiempo y actividades, apoyar y elogiar, ¿no? Estas habilidades, esta base, es súper importante porque sin la base, sin lo que sostiene, no podemos avanzar hacia ningún lado, ¿no? Con nuestros hijos. Básicamente la base va a ser que podamos tener una buena relación afectiva con los chicos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, es fundamental que intentemos promover esta relación con los chicos a partir de estas herramientas que vemos acá, ¿no? Sobre todo esta de elogiar, que ya vamos a ir un poquito detallando un poco en qué consiste esto, ¿no? Por tanto, si nos falla la base, todo lo que construyamos sobre ella se va a caer, ¿no? O tendrá menos efecto y será menos efectivo. Fíjense en todo lo que tenemos también en las partes más arriba, ¿no? Herramientas como, bueno, el escuchar, distraer, conversar, ignorar, guiar, premiar, establecer límites claros, reglas familiares, consecuencias naturales y lógicas, soluciones y muy al final y de manera selectiva, los famosos castigos, ¿no? Como método de educación. Cuando yo hablo de castigo y cuando los terapeutas solemos hablar de castigo, no nos referimos exclusivamente, y esto es muy importante siempre aclararlo, no nos referimos al castigo físico, sino que nos referimos a otros tipos de castigos que no vulneren la integridad física y obviamente los derechos hoy en día de los niños, que los protegen, ¿no? A los menores de edad. Sino que hablamos de castigos, a mí me gusta llamarlo más como consecuencias negativas, ¿no? Porque el castigo tiende por ahí un poquito a relacionarse con el castigo físico. Con castigo acá nos vamos a referir a consecuencias negativas que aplicamos a un comportamiento que queremos que disminuya, ¿no? Que no queremos que ese comportamiento se vuelva a dar. Ejemplos, por ejemplo, bueno, como insultaste a tu mamá o insultaste a tu papá, y eso es algo que en esta casa no se permite, vas a perder el celular durante todo el día, ¿no? O vas a perder el acceso a la PlayStation. O el fin de semana no vas a poder ir a la casa de tu amigo o no va a venir un amigo acá, ¿no? Con eso me refiero a básicamente a los castigos, a las consecuencias negativas. Quitarle al chico un privilegio, retirarlo, hasta que pueda enmendar su conducta con una conducta positiva, y ahí sí recompensamos y vuelve, las cosas que quitemos vuelven a su lugar, ¿no? Así que bueno, esta es una de las cosas importantes a tener en cuenta, que es este castillo, que bueno, si les parece bastante útil, después se los voy a ir enviando también por WhatsApp, que me estuve contactando también. Hasta acá todo bien, ¿alguna pregunta antes de pasar a una de las herramientas que le traigo acá? ¿Se va entendiendo o hay algo que quieran comentar? Bueno, continúo entonces. Bueno, la herramienta básicamente que vengo a proponerles a utilizar, y es una de las herramientas más fundamentales, es el elogio, ¿no? El elogio básicamente es un gran aliado que nos ayuda a modificar la conducta de los niños. Esto es así porque los niños necesitan que reconozcamos sus progresos, ¿no? Por más pequeños que sean. Y el elogio supone una motivación para perseverar en comportamientos que les resulten difíciles, o que les está haciendo muy cuesta arriba a los chicos. El elogio, entonces, como dice ahí en el texto, lo vamos a utilizar para conseguir cambios en el comportamiento de los chicos. El elogio va a ser una gran herramienta entonces para poder modificar comportamientos, cosas que no vemos muy seguido en los chicos o hacen cada tanto, como por ejemplo, no sé, colaborar en alguna cosa del hogar, hacer sus tareas escolares, cuidar al hermanito o la hermanita. Bueno, son conductas, ejemplo, y que si las podemos elogiar, va a poder producir un cambio en su comportamiento. Va a hacer que el chico esté más propenso a querer volver a hacerlo, ¿no? Paso a detallar un poquito más en qué consiste esto. Básicamente es poder usar frases de aliento, ¿no? Que animen al chico, que lo elogien, que le demuestren que una determinada conducta estuvo bien, y nos sentimos bien por haberla visto, ¿no? O nos sentimos orgullosos y orgullosas. Es, por ejemplo, bueno, me encanta que te cepilles los dientes vos solito, ¿no?
o estoy viendo que te estás cepillando los dientes sin que te lo haya pedido, te felicito, hijo. Estos son ejemplos de comportamientos positivos en los niños que obviamente ustedes quieren ver, ¿no? Ustedes sabrán qué comportamientos quieren elegir y aumentar en sus chicos, pero básicamente darle este tipo de elogio que parece sencillo y que parece que no tiene ningún efecto, realmente decirlo inmediatamente después de que el chico realice o la chica realice determinada conducta, es un poderoso motivador para que el chico lo vuelva a realizar en ocasiones posteriores, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Que el chico que hizo una vez su tarea, que bueno, que la haga mañana, que la haga pasado, que la haga, si tiene 2 o 3 tareas pendientes, que las haga también, ¿no? Es aumentar las probabilidades de que el chico haga su tarea. Los elogios, los abrazos, las caricias y las sonrisas son imprescindibles para poder promover entonces estos comportamientos positivos en los niños, para mejorar su autoimagen y para mejorar nuestra relación con ellos. El elogio no solamente ayuda a potenciar conductas, sino también vuelve la relación afectiva que tenemos con los chicos más positiva, ¿no? A los chicos les gusta recibir elogio y les gusta sobre todo recibir elogios de sus adultos más significantes, como pueden ser los padres, o maestros docentes también, o profesionales que trabajen con el chico. Y esto mejora la relación de ambas partes, ¿no? Porque, bueno, uno también dándole elogio al chico y que el chico de pronto sonría con ese orgullo de que hizo algo bueno, también repercute en mí y me hace sentir también bien, ¿no? Por tanto, realmente tiene muchos beneficios el elogio y además requiere muy poco esfuerzo. Básicamente, por eso se lo recomienda utilizarlo seguido, ¿no? Los elogios y el ánimo de los padres ayudan a los chicos a esforzarse en pequeños pasos necesarios para poder dominar nuevas habilidades, para poder desarrollar una buena imagen de sí mismo, porque los elogios también afectan a su autoestima, ¿no? A una autoestima más positiva, y les da también motivación que necesitan para no rendirse ante una tarea difícil, ¿no? Si el chico está haciendo una tarea muy difícil, no sé, de matemáticas y ya está cansado y se quiere rendir, darle un elogio en ese momento, felicitarlo por estar esforzándose, por entender, ponernos en su lugar que está siendo difícil, pero ya casi termina, es animarlo también a que pueda terminarlo y eso también se va a convertir como abono para que la próxima vez que se encuentre en una situación así, el chico persista, ¿no? Y no abandone en la actividad. Así que bueno, es algo que básicamente está demostrado científicamente y que es aplicable en todas las personas. O sea, pensémoslo también en nosotros mismos, ¿no? Nosotros como adultos también. A veces nos resulta también gratificante que cuando hacemos un comportamiento o hacemos algo de determinada manera, nos den un elogio, ¿no? O nos feliciten, ya sea en el trabajo o en el caso de los terapeutas, algún paciente, algunos padres o en el ámbito donde sea. A los seres humanos nos gusta el elogio, nos gusta conseguir un elogio o una apreciación o una devolución de otra persona cuando hacemos determinado comportamiento, ¿no? Así bueno, y básicamente en cuanto a fases de cómo se recomienda hacer el elogio, ¿no? Un poquito acá se puede ver en este esquema, ¿no? Primero, bueno, es un poco pensar en seleccionar el comportamiento que queremos elogiar en el chico, ¿no? Obviamente comportamientos positivos, no vamos a elogiar comportamientos negativos, ¿por qué no? Porque obviamente no queremos que aumenten, ¿no? Sino que queremos que aumente, que el chico haga comportamientos positivos. Entonces, seleccionamos cuál queremos elogiar. Si el chico está haciendo la tarea, cruzamos por la cocina y está haciendo alguno de sus deberes, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De comportamiento que podemos elogiar. Bueno, le damos el elogio y es muy importante que sea de manera efusiva, con energía, con entusiasmo. No es lo mismo decir, muy bien hijo, que decir, muy bien hijo, sos un genio, la verdad, me pone muy orgulloso que te hayas puesto a hacer la tarea. Es, obviamente, agregándole un poquito a su tono y a su forma, ¿no? Pero es poder demostrarle efusividad porque se recibe mejor el elogio y un elogio neutro es lo mismo que dar nada, ¿no? A los chicos no les motiva tanto. Bueno, resaltar, tercer paso, resaltar específicamente qué estamos elogiando, cuál es la conducta que estamos elogiando, y esto es re importante. No vamos a decirle al chico, muy bien, seguí así, sino que vamos a decirle, no sé, te sacaste un 10 en la prueba de matemáticas, muy bien, hijo, somos bien específicos con lo que estamos reforzando, con lo que estamos dando el elogio. Eh, Porque mientras más específicos seamos, más el chico va a saber, o la chica va a saber qué es lo que le estamos recompensando, ¿no? Qué es lo que le estamos elogiando.
Y por último, y no menos importante, acompañarlo de algún gesto, de alguna caricia, de algún abrazo, de algún beso o alguna sonrisa, ¿no? Esto que se llama más comportamiento no verbal, ¿no? Los seres humanos comunicamos de dos formas, comunicamos a través de lo que hablamos, como lo que yo estoy haciendo ahora, dar palabras, oraciones, pero también comunicamos con los gestos, ¿no? Con nuestro movimiento, nuestro cuerpo, nuestras expresiones. Entonces, agregarle eso, dar un elogio de te felicito por haberte sacado un 10 en matemáticas, a la vez que le golpeo, le doy una palmadita en el hombro, le acaricio la cabeza o le sonrío, eso termina de sellar y acabamos de hacer un elogio que la verdad que va seguramente, no tengo dudas de que va a funcionar para que el chico siga haciendo esa conducta, ¿no? Así que el esquema básicamente sería así, elogiar, cuando encontramos al chico haciendo un comportamiento positivo, elogiamos, ¿no? Con frases de elogio, caricia, sonrisa, aplauso o abrazo. Esto va a ser tal cual que el comportamiento del chico aumente, ¿no? Que la próxima esté más predispuesto, o sea, siempre hablamos de probabilidades, ¿no? No es que esto es algo matemático y esto va a ser, ser así sí o sí, pero cuando elogiamos un buen comportamiento, efectivamente aumentan las probabilidades de que el chico lo vuelva a hacer. Caso contrario, ¿no? Acá está la contra del otro lado de la vereda, el no elogiar. Si el chico hace el comportamiento positivo, ¿no? Y nosotros no damos ningún elogio, ¿no? No decimos nada, sigo con mis cosas, ignoro. O decimos alguna frase por ahí un poco en tono, por ahí, no sé, no tan elogiante, sino por ahí un poco crítica, como por ejemplo, es lo que tenés que hacer, eh, bueno, esto va a hacer que el comportamiento positivo del chico disminuya y no esté tan predispuesto a la próxima vez de volver a hacerlo, ¿no? Porque no recibió nada, o incluso se vio a sí mismo por ahí un poco incómodo o castigado, ¿no? Entonces, ¿para qué lo va a hacer si no está en la motivación que lo sustente, ¿no? Y bueno, y siguiendo en la misma línea del elogio, otra cosa importante que les quería resaltar también, que el elogio es importante entenderlo de ambas direcciones. Es importante, y a veces suele pasar, que por ahí los padres o las madres no hayan recibido por ahí muchos elogios por sus esfuerzos, ya sea en la vida adulta o en la infancia, pero es importante también poder practicar esta herramienta para dirigirla hacia uno mismo, ¿no? Es importante poder autoelogiarse y animarnos también y halagarnos por nuestros esfuerzos y por nuestros avances, ¿no? Por más que creamos que no merece o es lo que tenemos que hacer como padres o madres, el elogio también va en dirección nuestra y también nos motiva y nos ayuda. Ya sea un padre dando un elogio a su esposa, a su madre, o los niños darle un elogio a los padres, eso también funciona para que nosotros sigamos persistiendo y sigamos haciendo nuestras conductas. Al principio, bueno, puede sonar un poco raro, ¿no? O que no lo necesitan, pero con la práctica se puede llegar a instaurar dentro del estilo de comunicación de la familia, ya que el elogio es una pieza clave para la motivación de todos, ¿no? Y se puede usar generosamente entre todos los miembros de la familia. Así que bueno, algunos ejemplos de cómo se recomienda dar elogios y ánimos. Tenemos, bueno, prestar atención cuando tu hijo se porta bien, no reserves tus elogios para los comportamientos perfectos, esto es muy importante, a veces uno cae en la creencia, ¿no? De que el chico tiene que hacer algo excepcionalmente genial, eh, o traerme un 10, o aprobar todo un trimestre o todo el colegio y recién ahí elogiamos, y no necesariamente hace falta reservar a eso, ¿no? No ahorremos en elogios, sino que, como vemos acá, vamos un poquito hacia atrás, como decía el castillo, las herramientas que hay acá significa que se tienen que usar siempre. Así que el elogio, una de las cosas que tiene geniales también, que a mi parecer me parece genial, es que nunca está de más elogiar. Siempre va a potenciar más y va a ser más positivo. Bueno, no temas consentir demasiado a tu hijo por darle demasiados elogios, un poquito de lo que estaba hablando recién. Darle elogios específicos, que el niño sepa qué es lo que estamos elogiando. Es importante de resaltar la conducta específica que estamos resaltando, ¿no? Elogiar transmitiendo alegría, sonriendo y con gestos de aprobación. ¿Se acuerdan esto de los gestos y también lo que comunicamos no solamente con lo verbal, sino también con lo no verbal? Elogiar de forma inmediata la conducta, esto es súper importante. No reserves el elogio para después.
Cuando el chico hace una cosa que es elogiable, hacerlo enseguida, apenas lo haya terminado de hacer el chico, ¿no? Se cepilló los dientes y está yendo a la cama, bueno, hacerlo en ese momento, antes de que se vaya a la cama. Esto es útil porque saberlo, porque potencia más el elogio, le das más fuerza al elogio, y no es lo mismo elogiar esa conducta que elogiarla después, cuando pasó unas horas o incluso cuando pasó unos días. Al chico ya se olvidó, ya, ya no entiende por qué le estamos elogiando, ¿no? Y pasa de largo el elogio, ¿no? No, no tiene mucha gracia elogiar una semana después, te felicito porque hace una semana te cepillaste los dientes, tampoco suena hasta cierto punto un poco raro. Así que bueno, importantísimo que el elogio se pueda hacer de forma inmediata, ¿no? Y bueno, cuando elogies, hacerlo acompañado de caricias, abrazos y besos. El comportamiento no verbal ayuda a poder transmitir confianza, que está relacionado con los ítems de arriba. Elogia a tu hijo delante de otras personas, eso es también muy recomendable, porque bueno, el chico va a ver su entorno y lo van a felicitar también, si el entorno felicita, buenísimo también, o incluso si tienen hermanos o tienen hermanas, tienen más hijos, también elogiar para que el otro hermanito o hermanita vea que recibe el elogio y también quiera también recibir un elogio cuando haga un comportamiento positivo, pero también para que vea cómo su hermano también lo ve y, ¿no? Y que es una persona también significativa, su hermano o su hermana, eso también ayuda. Y bueno, y elogiate a ti mismo también, ¿no? Esto que habíamos hablado en la dispositiva anterior, del elogio, ¿no? Así que bueno, vamos llegando al cierre del taller, ¿no? De esto. Como les había dicho, no iba a durar más de una horita, así que abro un poco, paso la pelota a ustedes, quiero escucharlos, saber qué opinan de esto que fuimos hablando o qué les resurge, pueden comentar lo que quieran, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, quiero ver si fueron entendiendo, si les pareció interesante, ¿qué opinan? Me parece interesante y está bueno porque yo Uy, te elogio. escucho muy bajo, Ivana, creo que estás en el exterior, ¿no? ¿Estás afuera? Ahora sí. Ahí te escucho un poquito mejor, sí, sí, gracias. Les decía, me parece una herramienta buena porque no lo había pensado. Cuando era chica, mis papás no eran de los mucho las cosas, era Mm, como que es lo que tenía que hacer. Entonces no lo había pensado y pensando así mientras escuchaba, mm, como que recuerdo momentos que sí elogian mucho y como que lo toman como una rutina después de hacerlo. tal cual. No sé, el cepillarse los dientes apenas se levanta, me costó un montón, empecé una vez, estoy justo me digo, hijo, te levantaste y te cepillaste los dientes y ahora él lo hace solo. Tal cual, tal cual. Pero nunca se me había pensado, ¿no? Mm, Como una herramienta. tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, Ivana, por tu ejemplo. Es muy cierto lo que decís, es un poco lo que hablábamos de que es una herramienta que está buena saber que está comprobado realmente que tiene mucha efectividad eh, para potenciar los comportamientos positivos de los chicos y también para disminuir los comportamientos negativos, ¿no? Si, por ejemplo, como comportamiento negativo es que el chico o la chica no se cepille los dientes, vamos a querer que eso disminuya. No queremos que no se cepille los dientes como conducta, queremos que lo haga. Y a su vez el chico va a querer recibir elogios también, porque se siente bien, porque les gusta ser felicitado por su padre, por su madre, por el tío, por el hermano, por el profesor, por el terapeuta. Les gusta a los chicos recibir elogios. Entonces es como un ganar-ganar entre ambas partes, ¿no? Yo felicito al chico por hacer un comportamiento que yo quiero ver cada vez más seguido en el chico. No quiero estar todo el tiempo avisándole que se cepille los dientes. Obviamente queremos que eso se instaure como hábito. Y el chico a su vez quiere recibir algo a cambio, ¿no? No necesariamente siempre hay que comprarle algo o llevarlo a McDonald's y se cepilla los dientes, ¿no? Se puede hacer también, obviamente, pero bueno, eso depende de la economía de ustedes. Eh, Esa es otra herramienta también que potencia el dato de color, los premios tangibles, un juguete, un caramelo, una golosina, o ir a ver o ir al parque, o ir al cine, o ir a ver a un amigo, o invitar a un amigo, también son premios que, al igual que el elogio, funcionan y efectivamente también están comprobados que ayudan a potenciar los comportamientos positivos, ¿no? Que aumenten. Pero el elogio tiene la particularidad de que se puede hacer en cualquier momento, es sencillo,
y se puede hacer siempre. Y eso es lo importante, ¿no? Así que cualquier tipo de conducta se puede elogiar y eso va a hacer que se pueda aumentar básicamente. Así que bueno, vamos llegando entonces al final del taller. Como habrán notado, hay mucho por aprender, ¿no? Y para lograr una crianza efectiva, no se trata solo de tener, obviamente, una clase, o digo, un taller de 1 hora, sino que requiere todo un proceso, ¿no? Y yo contando un poco de mi perspectiva como profesional, se trabaja mucho esto con las familias, hace charla, les dicen, ¿se ven haciendo esto o no? ¿Qué opinan? Vamos a ensayarlo, quiero mostrarle videos, ¿no? Así que requiere un entrenamiento, de un trabajo, ¿no? Ya sea el elogio como las otras herramientas que fuimos viendo, y acá avanzo diapositiva, que fuimos viendo que se pueden aprender y que se pueden utilizar, ¿no? El elogio es una de las principales a aprender y a utilizar todo el tiempo, así que ya se llevaron, la verdad que ya que estén acá, ya se llevaron una gran herramienta que tiene súper evidencia, que funciona realmente. Pero bueno, no alcanza solamente con una sola herramienta, ¿no? Si queremos cambiar comportamiento de los chicos o trabajar otras cuestiones, sino que la crianza efectiva se construye paso a paso, ¿no? Ladrillo por ladrillo, ¿no? Utilizando la metáfora del castillo, ¿no? Es importante que podamos ir construyendo de a poco a todas, primero arrancando de una base, como les mencioné, y en la base tenemos el elogio, que nos ayuda a fomentar una relación positiva con nuestros hijos, pero es solamente también una de las llaves que se puede abrir para las puertas de lo que sea la crianza. Así que quiero darles una propuesta, ¿no? Una invitación, como les había mencionado. Si les interesó esta charla, como se los expliqué, si les pareció que se entiende, que lo hago sencillo, eh, o se llevan algo útil, me gustaría pasar a comentarles una cuestión de que yo suelo trabajar de manera de espacios personalizados de orientación a padres, ¿no? Es lo que más me estoy dedicando y lo que más estoy trabajando hoy en día, ¿no? Lo que más estoy especializado, donde trabajamos, bueno, de forma práctica con herramientas concretas para mejorar la convivencia, el vínculo y la crianza en el hogar. ¿Qué se busca con estos espacios? Básicamente, como dice ahí en verde, promover competencias que ayuden a fortalecer las familias, ¿no? Es poder aprender habilidades, como dice acá. Habilidades para establecer reglas o normas y que se cumplan efectivamente, habilidades de comunicación positiva, habilidades de autocontrol y de manejo del estrés, y habilidades para resolver, ¿no? Para resolver problemas. O sea, esto va referido no solamente a las familias, sino que también va referido a los chicos, ¿no? Que es una de las instancias últimas de estos espacios, que el chico aprenda a tener herramientas para resolver sus propios problemas. O sea, eso igual va a depender de la edad, ¿no? Porque mientras más chicos, más dependiente de los padres, pero se observa que uno de los objetivos finales es que el chico cada vez vaya adquiriendo cada vez más autonomía y vaya haciendo un poquito las cosas solos también, ¿no? Como el ejemplo de cepillarse los dientes, o de guardar las cosas en la mochila para el otro día ya tenga todo preparado, o saber a qué tal hora hay que hacer la tarea, ¿no? Y hay que pagar la Play, entonces. Bueno, esas cuestiones, ¿no? Eso también se puede aprender y se puede enseñar y trabajar en estos espacios personalizados de orientación a padres que suelo brindar, ¿no? Y que es algo que también les quiero mencionar porque, bueno, si les parece interesante, se los puedo proponer también, si en algún momento les gustaría participar de estos espacios, ¿no? ¿Cómo se trabaja en estos ámbitos? Bueno, mi idea es poder proveerles de materiales y técnicas, ¿no? Efectivas y basadas en la evidencia, ¿no? En la psicología infanto-juvenil. Por tanto, se van a llevar fichas, vamos a ver videos donde vamos a ver actores que hacen estas herramientas para que podamos ver y debatir, tips de recuerdo, discusiones en grupo, obviamente. Role-playing, se suele también ensayar y actuar un poquito, está bastante divertido, a veces es una parte divertida que puedes ensayar estas habilidades, ¿no? El elogio, el ignorar, el dar un castigo, y tareas para el hogar, ¿no? Que son muy útiles a veces y a los padres mencionan que son muy útiles también llevarse actividades también para seguir leyendo y para anotar y para probar, ¿no? Porque son habilidades y lo mejor de esto, de las habilidades, es que se aprenden practicando. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo acá, todo lo pueden adquirir. Así bueno, que sepan que de esta forma les ayuda
a ustedes a poder enriquecerse de mayor contenido, les puede dar más confianza en qué hacer y cuándo hacerlo, y sobre todo el por qué se recomienda utilizar estas herramientas, ¿no? Ya que es importante esto que les mencionaba, entender que no son solamente herramientas y ya, sino que son herramientas que se usan en muchos protocolos o lo aprenden muchos terapeutas a lo largo del mundo, y que tiene buena base científica de que efectivamente funciona, ¿no? Que ha cambiado mucho el comportamiento de chicos y chicas, ¿no? Así que bueno, mírenlo como si fuera a aprender otro tipo de habilidades, ¿no? Como por ejemplo hacer una actividad física o un deporte, ¿no? Donde cuando uno arranca es difícil y uno se frustra, pero cuando uno va practicando y uno persiste, va pudiendo desarrollar y se va volviendo un poco más habilidoso, ¿no? O como por ejemplo aprender a manejar, o aprender un idioma, o aprender un instrumento musical. Así que bueno, si les gustó, esta forma de mirar, esta forma diferente, diría yo, de encarar la crianza, sepan que más que bienvenidas a hablarme, a consultarme cosas, o si les interesó esta propuesta, hablarme en estos canales que dejo allá que pueden encontrarme, WhatsApp, obviamente, mi número está ahí, mail, Instagram, que es el que le mencionaba, que es donde últimamente estoy migrando más mi contenido, lo que sería contenido para familias y psicología infanto-juvenil, pero bien súper tranqui, súper sencillo y entendible, ¿no? Sin ponernos técnicos, sin ponernos complicados, como a veces nos gusta a los terapeutas con conceptos raros, sino poder llevar ejemplos y utilizar estas herramientas de manera sencilla, ¿no? Que se puedan aprender de forma sencilla, que para eso sirven las redes sociales, ¿no? Para intentar no complicarnos tantos la vida, por así decirlo. Y por último, y no menos importante, les quería mencionar, además de esto, de esta propuesta y estos canales de difusión que les estoy dando, algo que quiero que se lleven el día de hoy es que no están solas ni están solos, ¿no? Sino que se puedan sentir acompañados también. Eso es algo también que les puedo ofrecer, ¿no? Como les había dicho, hay desafíos dentro de la crianza, hay desafíos como ser padres, nos autoexigimos mucho, nos criticamos mucho, pero hay herramientas que se pueden aprender, ya sea dentro de lo psicológico hacia nosotros mismos, como también herramientas efectivas con nuestros hijos, ¿no? Pero además de estas herramientas, es importante también que ustedes, como padres, como madres, se puedan autocuidar un poco también, ¿no? Este es un mensaje con el que quiero cerrar. Que puedan también entender que es difícil a veces ser padre y madre, y no está mal a veces aceptarlo o reconocerlo, o incluso descansar un poco y después seguir con sus tareas. Esto ayuda para que se autocuiden y para que no se sobreexijan demasiado y que terminen muy estresadas o incluso desmejorando en otros aspectos de su vida, ¿no? Que cuando uno está muy enfocado y muy estresado en algo, a los seres humanos nos suele afectar, ¿no? Por más que digamos que no está siendo así. O a veces incluso repercute en el cuerpo, ¿no? El estrés psicológico a veces repercute también en nosotros y nos genera ciertas problemáticas. Un ejemplo a mí que me gusta dar como metáfora que me parece muy copada es el ejemplo de las mascarillas del avión, ¿no? Es un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender esto y siempre les brindo a los padres como ejemplo para que eh, casi al principio de estos espacios de orientación a familias siempre lo charlamos, que es que si alguna vez viajaron en avión, tal vez recuerden, ¿no? Que una de las explicaciones de seguridad en el avión que dan las tripulantes de a bordo, ¿no? Las famosas azafatas, explican el tema de la despresurización. Cuando hay un accidente, empiezan a caer, o cuando algo está saliendo mal, caen las mascarillas del avión, las mascarillas esas que nos proveen de oxígeno, ¿no? Para poder asistirnos y para que no nos quedemos sin aire, en caso sin oxígeno, en caso de una despresurización. Pero lo que se recomienda en esa explicación es que en caso de que eso suceda y caigan las mascarillas, no, los padres o la gente que le caiga, no se la den a quien tienen al lado, ¿no? O a los niños o a quien sea, ¿no? Sino que primero se coloquen primero su propia mascarilla de oxígeno antes a ellos mismos y después se la provean al niño o a quien tengan al lado, ¿no? Primero autocuidarse mucho uno mismo y después asistir, porque realmente en esos momentos lo que se explica en ese método de seguridad es que se pierde el oxígeno muy rápido y si yo estoy
dándole la mascarilla primero al chico y yo me quedo sin oxígeno y el chico depende de mí para lo que sea, y yo ya no estoy porque, bueno, me descompuse, me desmayé o fallecí en ese momento, entonces el chico también no va a poder sobrevivir, ¿no? Las probabilidades están muy bajas. Entonces, este es un ejemplo por ahí, un poco por ahí dramático, pero para entender de qué, ¿por qué se dice esto, esta metáfora? Es que la crianza pasa lo mismo. Si no te cuidás a vos, si cada tanto no te pones en primer lugar, si no descansás, si no te permitís sentirte mal o a veces vulnerable, si no te permitís ser también un ser humano que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus momentos de éxito y momentos de fracaso, como tenemos todos, ¿no? Si no podemos aceptar eso, es mucho más difícil estar presente para nuestros hijos de manera saludable, ¿no? Si no nos cuidamos primero a nosotros mismos. Ser padre y ser madre es una parte muy inmensa de quienes somos, pero no es todo lo que somos. También somos personas, personas que aprenden, que se equivocan, que logran cosas, que se frustran, que se caen y se levantan, ¿no? Así que las invito a sacarse de encima esta mochila de primero los chicos y después veo si me queda algo para mí, ni tampoco en viceversa, ¿no? Sino que es intentar buscar el punto justo, ¿no? El equilibrio entre que ayudo a mis hijos y les doy tiempo, hacemos herramientas, hacemos un montón de actividades, vamos al colegio, los ayudo con las tareas, pero que no se vaya solamente todo para ese lado, ¿no? A esa postura extrema, sino que también cada tanto darme autocuidados a mí, darme autoelogios, darme momentos de descanso, actividades que a ustedes les gusten, actividades físicas o juntarse con amigos, con amigas, ver alguna serie, salir a comer a tal lado, ¿no? Es eso básicamente, cuidarte a vos misma es también cuidar a tu familia, cuidarse, cuidándose a ustedes mismas, dándose gustos y estos autoelogios y estos descansos, va a permitir que tengan más capacidad, y esto está comprobado también, más capacidad psicológicamente como padres para poder acompañar en la crianza de sus hijos, ¿no? Eh, Así que bueno, es algo que me gustaría cerrar este taller, que se cuiden a ustedes mismos y de esa forma van a cuidar a sus hijos, ¿no? Sería básicamente la frase final que acá quiero dejarles, ¿no? Cuidarse a uno mismo es también cuidar a la familia, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias de corazón por haber estado acá, por haberme brindado su tiempo. Espero que les haya traído algo para aprender algo nuevo o algo de alivio, de claridad o de compañía, ¿no? Que son cosas que quería lograr. Eh, Así que bueno, muchas gracias y bueno, las invito a seguirme en mi página de Instagram, que es Psicología para Millennials, donde, bueno, como les había dicho, está migrando mi contenido más enfocado más a padres y madres y psicología infanto-juvenil. Así que bueno, dejo